¿Ella apoya a Donald Trump? Bueno, ese es mi ídolo. Él estaba defendiendo a Donald Trump, estaba repitiendo las mismas palabras que ella decía ese día en el comedor. Todos los mexicanos deberían de regresarse porque son unos criminales. Finalmente él me agarró a patadas, me tiró al suelo. Y aquí está el golpeador. Que yo estoy pidiendo custodia temporal del sobrino mío que está con mami. Porque si no, mi mamá se va a morir. ¿Dónde está el papá de ese niño? Él me enfermó de los nervios por su esquizofrenia. Terminé con fibromialgia, artritis, neuropatía. Tú estás tomando todo este tipo de medicamentos porque no te has hecho la operación que te tienes que hacer. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. No me importa tu sexo. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor suizo Louis Dumour dijo: la política es el arte de servirse de los hombres, haciéndoles creer que se les sirve a ellos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a recibir al primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo no soy una pancarta para llevar propaganda política en mi cuerpo. En mi compañía yo pongo las reglas. Como cruzó para acá, que se regrese para atrás a su tierra. Soraya, usted es la demandante de este caso. Descríbame quién es Estela, por qué la demanda y qué exige para resolver este conflicto. Así es, gracias doctora. Mi nombre es Soraya. Yo vengo a demandar a esta mujer que se encuentra aquí por la cantidad de $20,000 por despido injustificado, daños y perjuicios a mi persona. Simplemente por no estar de acuerdo con las ideas políticas que ella tiene. O sea que ella es tu empleadora. Era tu empleadora. Hasta que me despidió. Ok, bueno, explícame los hechos de cómo ocurrió esta situación. Muy bien, déjeme contarle algunas de las cosas que yo sufrí siendo su empleada. Ella apoya a Donald Trump firmemente y firmemente. Bueno, primero dime esto, ¿qué tipo de empleo es este? ¿Qué tipo de empresa es? Yo estoy trabajando como cajera en su empresa. Ella tiene supplies para restaurantes. Ok, suple a restaurantes y eso. ¿Y Con tú los trabajabas? plásticos, cosas que ellos requieren. Ok, y tú eras cajera en ese negocio. Yo era cajera, pero si necesitaba ayuda en algún otro puesto, yo siempre ayudé a mis compañeros, siempre estuve abierta a hacer overtimes y... Ok, y dime algo, ¿tú eres una persona documentada? ¿Tienes documentos para poder trabajar legalmente en Estados Unidos? Sí, claro, yo nací aquí, pero cuando tenía 1 año, mis papás decidieron que nos fuéramos de regreso a México y nos fuimos para allá. O sea que tú eres ciudadana americana, sí, criada fuera de Estados Unidos, en México, pero ¿estás aquí hace cuánto ahora? Cerca de 1 año. Cerca de 1 año. ¿Y qué edad tienes? Tengo 25 años. 25 años. Ok, cuéntame los hechos que hablan de este despido injustificado y de los $20,000 que tú quieres por daños y perjuicios. Sí, claro. Bueno, un día sucedió que tuvimos un incidente porque esta mujer llegó con una alcancía y nos pedía a todos los empleados de manera voluntaria que ofreciéramos dinero para la campaña a Donald Trump, campaña que ella tenía interna, no sé si para mandarlo al señor. Entonces yo pues traté de no llevarlo más allá, simplemente sonreí y le dije, bueno, este señor es millonario, no necesita nuestro dinero para su campaña. Se me quedó viendo, para ayudar a la compañía a poder dar los artículos que necesitamos, como los posters y el uniforme. ¿Pero uniforme de qué? Para darle la propaganda a Donald Trump. Pero tu trabajo tiene... ¿Tú trabajas para Donald Trump? Bueno, ese es mi ídolo y yo respeto a Donald Trump, sus ideas. Pero ¿qué tiene que ver tu empresa con esto? Digo, pues pueden haber empleados que no piensen igual que tú.
Claro, pero ninguno se han quejado. Ella es la única conflictiva que tiene problema con esto. Porque tienen miedo, doctora. Conflictiva. Tienen miedo de quedarse callados ante esta mujer que es una fanática. Porque déjame decirle lo que me contestó en ese momento. Yo me sorprendí, yo no esperaba esa respuesta. Se me quedó viendo firmemente y me dijo, no te preocupes, que son $5. Los tomó y los puso y dijo, van por ti. De mi Voy a hacer dinero. como que no escuché nada. ¿Cuál es mi sorpresa? Que al siguiente cheque están descontados. Oh, o sea, te obligó a dar una contribución política a un candidato que tú no apoyas. Sí, Ok, más fue por ¿qué el uniforme. ¿Qué uniforme ni qué 8 cuartos? El uniforme que se le iban a dar a todos los empleados Pero, para ese día, no ese lo, evento. pero tenías que haberlo designado. Contribución para un uniforme, pero no para una campaña. Bueno, tú después me hablas. Continúa. ¿Qué más pasó? Eso no fue lo único que sucedió y decidí, bueno, simplemente retirarme a mi casa y pensar qué iba a hacer acerca del trabajo. Al salir me encuentro con uno de los compañeros, también fanático de ella, que sigue sus ideologías, y empezamos a platicar, empezamos a confrontarnos un poco acerca de esto, porque yo estaba enojada. Yo estaba enojada por todo lo que estaba sucediendo. Él estaba defendiendo a Donald Trump, estaba repitiendo las mismas palabras que ella decía ese día en el comedor, que decía acerca de todos los mexicanos deberían de regresarse porque son unos criminales, hay que correrlos a patadas, mismas palabras que ella estaba promocionando en el trabajo. Que parece Exactamente mentira que las seamos mismas. latinos y repitamos esas estupideces. Continúa. Nos confrontamos y yo le dije que yo no iba a estar de acuerdo, que todos estaban locos, que debían de parar esta locura ya. Finalmente él me agarró a patadas, me tiró al suelo. Y yo no sé qué hubiera pasado si una persona no Eso llama no pasó 911. así. ¿Llamaron Gracias a la Dios, policía? Gracias a Dios, llamaron a la policía y tomaron a este hombre y se lo llevaron a la calle. Lo a la detuvieron. cárcel. Lo detuvieron Tú fuiste la a él. No, lo conflictiva. arrestaron. Lo arrestaron. Por agresión. Claro. Ok. Claro, lo La arrestaron, agresión pero... fuiste tú empezaste. Claro que, ¿cómo voy a no Habla defenderme después de conmigo. todo lo que me estaba pasando? Habla conmigo. Después de todo lo que me estaba pasando, yo me tuve que defender. ¿Recibiste golpes a manos de este hombre? ¿Tienes alguna evidencia de los golpes que recibiste? No realmente en este momento. Tuve 2 semanas para recuperarme, tiempo que además ella no me pagó. Llegué yo, me armé de valor para decirle lo que había sucedido un lunes que voy. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que al comentarle todo esto, me dice, bueno, es tu culpa. Yo le llamé, jamás respondió después del incidente. Y no solo eso, sino además este hombre que me agredió, que fue a la cárcel, el lunes que yo llego, está trabajando ahí. Sigue trabajando ahí. ¿Cómo iba yo a regresar al trabajo si estaba bastante asustada por lo que había sucedido? Simplemente no podía. Ok, perfecto. Todo tiene un O sea límite. que te despidió aparte de todo. Aparte de todos los oprobios, las ofensas, los cambios que hizo, te despidió. Perfecto. Exactamente lo Ok. que me dijo. Si tanto amas México, vete de aquí. Ok, perfecto. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta usted responde a la demanda. Regresamos enseguida. Mira lo lindo de este país, que yo tengo el derecho de decirte a ti lo mismo que tú tienes el derecho de decirme a mí con respeto. Él será tu ídolo y yo cuestiono tus neuronas. Caso cerrado. Y bueno, estamos casados 5 años y siempre quisimos hacer un hijo desde siempre, pero hace 6 meses la relación no estaba tan bien.